La lengua, como el río, siempre cambia, pero su cauce permanece. Estás en Si el río suena, agua lleva. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Si el río suena, agua lleva. Yo soy Xochipili Hernández y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este episodio interesantísimo. El día de hoy nos acompaña Fernando Gallo, un artista con una amplia trayectoria. Quédense con nosotros y acompáñenos en esta travesía artística. Hoy en la Ribera. Fernando Gallo nació en México en 1959. Él es empresario cultural, artista visual, escritor, editor y diseñador. Fundador y director de la empresa cultural Espolones Editores desde el año 2004, con sede en la Ciudad de México. Ha participado en diferentes exposiciones visuales alrededor del globo. No les menciono demasiado. Si les detallara su amplia trayectoria, nos acabaríamos el programa. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros y compartir este momento de comunión artística. Para comenzar, vamos con El Llamado. El Llamado. Cuéntanos un poco de tu vida, Fernando. ¿Cómo has conjuntado este interés artístico con tu crecimiento? ¿Cómo es que surgió tu interés por las artes? Ok, bueno, básicamente surgió a partir de los 20 años. Yo cursaba sociología en la UNAM y mi interés también vino por las lecturas de poesía y novela, las visitas a los museos ahí de Ciudad Universitaria, Bellas Artes. Entonces surgió esa idea también más bien esa inquietud sobre lo que es el arte en todas sus vertientes, ¿no? Música, literatura, arquitectura, poesía, pintura, escultura. Así fue, el nacimiento fue un poco, supongo por esta búsqueda de juventud, ¿no? De formación que todos los seres humanos tenemos, que tenemos estas búsquedas que yo veía reflejadas en mis lecturas de Hermann Hesse, por ejemplo, ¿no? ¿Hay una obra en particular que te haya impulsado a buscar o a cultivar este interés? Bueno, mis lecturas siempre fueron como muy duras, ¿no? Tenía una formación por la propia UNAM, donde yo leía, pues, obviamente a Carlos Marx, a Bakunin, a Nietzsche, a Platón, a Aristóteles, pero digamos que quien me marca fundamentalmente son mis lecturas sobre Nietzsche, ¿no? Todo este sentido filosófico a través de lo narrativo, casi literatura, lo que hacía Nietzsche, ¿no? Y de Hermann Hesse, esas lecturas tan fuertes, tan vivenciales sobre la encrucijada que tenemos los seres humanos en la vida, ¿no? Generalmente la encrucijada como una cruz en el camino, tiene uno que tomar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Eso implica, no es un cuestionamiento nada más teórico, es un cuestionamiento vital, en donde uno tiene que definir qué va a hacer en su vida. Y sobre todo cuando uno es universitario, ¿no? Digamos a los 20 años, 18 o 19, todo es vital. Esa es la maravilla de la juventud. Sí, es verdad. ¿Y tú crees que un poco en conjunción con estas ideas, la experiencia vital es indispensable para la creación artística? Sí, sin duda. Yo creo que en la medida de que, al menos para mí, la medida del arte está hecha de las circunstancias vitales de cada quien. Y en eso, en la mayor experimentación que uno pueda tener,
las vivencias, que sean positivas, negativas, dolor, eso se repercute y son, digamos, que la sal y la pimienta de la creación, ¿no? Claro. ¿Y tu primera obra, cómo la elaboraste? ¿Cómo fue que te diste cuenta que podrías hacer una obra artística? Bueno, yo tendría unos 20, 21 años y pues estaba yo muy en una postura nihilista, ¿no? Por mis lecturas, obviamente, de Nietzsche, de Cioran, que empezaba a tener un auge en el 1979-80, pues Cioran era casi desconocido en México. Yo a los 20, 22 había leído todo Nietzsche, todo Cioran, pero son lecturas pueden ser desgarradoras. Entonces, eso obviamente me llevó al impulso de escribir mis sensaciones, de escribir estas sensaciones con las que cuenta pues el ser humano en el ocaso. Sobre todo me gustaba mucho el ocaso. Yo escribía sobre el ocaso, pues poemas o una narrativa poética, ¿no? Nunca me ha llamado demasiado la métrica. Me gusta más el verso libre, porque yo de alguna manera siempre fui muy libre, muy anarquista, no solamente en mis posturas teóricas, sino también vivenciales. Entonces, lo primero que empiezo a escribir, pues es por esta inquietud de definir lo que yo sentía, de lo que vivía y de lo que estaba experimentando, ¿no? Oh, ya. Entonces, tu primer acercamiento al arte en el sentido de creación fue a través de la literatura. Sí, sobre todo la poesía. La poesía. Sí, a través de la poesía antes que las artes visuales. Se da en cuestión de 1 o 2 años nada más, ¿no? Donde yo ya empiezo a generar pues dibujos o a empezar a pintar, experimentar con los colores, con la pintura. Eso se da ya sobre los 22, 23. Plenamente se dan los 24. Y ya en los 24 pues tengo una mención nacional. Entonces, digamos que eso también influye en el camino que yo voy llevando, porque pues yo dije, bueno, pues estaré bien o estaré mal, ¿no? Pero lo importante es que uno se dé la libertad de experimentar y de manifestar en la literatura o en las artes plásticas, en lo que sea, ¿no? O en cualquier actitud que uno tenga en la vida como profesional, en fin, ¿no? Sí, por supuesto. Y tu gusto, o más bien tu inclinación por utilizar la electrografía, ¿por qué surge? Ok. La electrografía, digamos que tiene sus orígenes en el siglo XX, desde la creación de la fotocopia, que es ahí la primera máquina que se hace de fotocopias es en los 30. Yo llegué a esta ya después de 5 o 6 años de haber experimentado, y, digamos, ya expuesto y pintado, ¿no? Y redescubrí esta técnica, ¿no? La electrografía, que pues se define como gráfica digital o una gráfica electrónica más bien. Y entonces me interesó mucho por las posibilidades. De hecho, se había usado mucho en Estados Unidos en los 60 como expresiones artísticas, porque son muy democráticas, ¿no? No se requiere obviamente de una galería, de un museo, aunque termina estando ahí muchas veces. Y en México se da con los grupos de artistas, como el grupo Suma en los 70, que se utilizaba mucho la fotocopia. Entonces, retomando toda esta trayectoria de artistas anteriores, me interesa pues crear a través de la gráfica electrónica, ¿no? En 1990-91, que es cuando creamos un grupo de artistas, el proyecto Mimesis, que ya tiene pues, ya va para 30 años, increíble, y que mucha gente pues nos tachaba de locos porque decía, bueno, ¿cómo van a hacer obra si son fotocopias, ¿no? Pero en realidad no eran fotocopias, era todo un proceso creativo. Y en esa carpeta pues hay gente como Felgueres, que invitamos y aceptó, Gunter Gerso, Vicente Rojo, Cuevas primero dijo que sí, luego que no,
está Carla Ripa y Macotel, o sea, hay gente muy importante, pero que además nos apoyaron con el proyecto, ¿no? Y que finalmente hoy es legendario el proyecto Mimesis. Qué interesante. Cuéntanos un poco también de tus preferencias. ¿Tú prefieres la electrografía como método de expresión? Mira, a mí me gusta la pintura y me gusta la electrografía por su factibilidad de hacer cosas, ¿no? Digamos, se pueden hacer libros de artista, se pueden hacer carpetas, tirajes que hoy en día, digamos, con las técnicas actuales de reproducción de la imagen, se pueden hacer cosas increíbles y súper profesionales. O sea, no es una fotocopia que saca uno en la esquina, no. Hay un proceso creativo que está encaminado a explotar esa misma técnica, ¿no? O esas técnicas, porque la electrografía conjunta muchas cosas, pero muchas técnicas también. Pero digamos que tiene esta factibilidad de que es un original múltiple, como si fuera un grabado. Puede ser. O puede ser un monotipo, como también en otra técnica. Se puede ser un libro de artista único, van firmados, pero a lo mejor puede ser único, uno de uno. O puedes hacer un libro de artista o un tiraje de pequeño de 10 obras, ¿no? Con un tiraje de 10, ¿no? Eso, digamos que le da muchas posibilidades, tanto expresivas como de realización de venta, ¿no? Sí, me imagino. Y regresando un poco a la pintura, dado que es un tema que no hemos explorado, ¿cuáles son tus pintores favoritos o cuáles son las obras que más te gustan? Uy, bueno, tengo varios héroes. Digamos de mi juventud, yo cuando ya empezaba entre los 20 y 25, pues para mí Modigliani era, bueno, que ahora va a estar en Bellas Artes, era uno de mis grandes héroes. Obviamente Van Gogh, Gauguin, algunos Manet, de los impresionistas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, obviamente Picasso, me atraía mucho la pintura de Goya y también la de Velázquez, ¿no? A pesar de que mi obra no es figurativa, yo empecé viendo mucha pintura figurativa, básicamente. Después, con el tiempo, mi encanto surgió por Antoni Tàpies, por ejemplo, ¿no? Por este sentimiento matérico, básicamente matérico, con el soporte. Y después, pues, por los artistas conceptuales del de la década de los 60, del siglo XX, ¿no? Básicamente yo me considero más un post-conceptual, porque el arte conceptual pues es de los 60, ¿no? Del siglo XX. Entonces, digamos que yo genero un arte más ligado al intelecto que a la emoción, pero buscando siempre lo poético y buscando siempre un equilibrio entre la emoción y el intelecto. Eso es muy importante. Y que iría muy relacionado a tu proceso creativo en específico, ¿no? Sí, el proceso creativo para mí es muy importante. Bueno, para todo artista, pero yo básicamente, mucho de mi obra se destaca el proceso creativo en sí, o sea, per se, o sea, nunca se olvida, está presente en lo que escribo y en lo que trabajo, se cuestiona el proceso creativo. Obviamente, cualquier artista tiene un proceso creativo, pero no está trayendo a colación el proceso creativo. Yo sí, a mí me interesa mucho definir lo que es el propio proceso creativo en una obra mía. O sea, que esté ahí como metalenguaje, ¿sí me explico? Sí. Por eso es que yo muchas veces tengo conflictos con los críticos de arte, porque digamos que tengo la posibilidad y la capacidad de cuestionar sus puntos de vista, porque de alguna manera tengo una capacidad también o una destreza teórica, que eso va emparejado con mi creación, y eso a veces no es bien visto, ¿no? Sí, debe serlo.
y enfatizando esta idea de la crítica en el arte, ¿qué ideas tú compartes, ¿no? ¿Con qué corrientes teóricas te identificas? Ok. Bueno, yo tengo ahí esa posibilidad mucho de... Me gusta leer a casi a todos, ¿no? No me caso con ningún sistema, ni me caso con X autor, ¿no? O X o Y o Z autor. Me gusta mucho jugar hacer investigación, pero en la investigación con las citas entre unos y otros, compararlas, confrontarlas. Entonces, mucho de lo que a veces yo hago en los libros de artista o en los ensayos teóricos es crear que el sistema sea a partir de lo que Walter Benjamin decía, que su libro ideal era hacer un libro de citas. Y la edición del cine. Entonces me gusta jugar con la edición, o sea, a lo mejor tener una cita de hace 10 años de alguien o un escrito mío, pero recuperarlo y meterlo, injertarlo dentro de la propia obra, ya como una edición diferente donde está jugando un papel importante contra otra cita, ¿no? Entonces la edición para mí es fundamental, así como se hace el montaje en el cine, ¿no? En la literatura, para mí en la narrativa poética que yo hago, la edición es muy importante. Me gusta jugar, o sea, jugar un poco a hacerme trampa también, ¿no? O sea, no darle demasiada importancia a la cita y a la memoria, sino ver ya en sí como un objeto. ¿Qué papel juega dentro de una narrativa, de un discurso, ¿no? O un ensayo? Básicamente eso me gusta mucho esa parte lúdica, o sea, que no sea algo acartonado donde hay toda una metodología y entonces tú no puedes romper esa metodología porque implica parte de la investigación o define la investigación. No, a mí me gusta romper incluso hacer algo transdisciplinario, ¿no? Claro. No interdisciplinario, sino transdisciplinario, al grado de que he tenido que inventarme un término para calificar mi propio quehacer, que es lo transconceptual. Ok. ¿No? Que es, dentro de la hermenéutica que yo manejo, lo transconceptual es ver los dos extremos, la imagen poética y la imagen visual, y cómo se mezclan unas y se confrontan y se unen una con otra, ¿no? Y que debe de complementar la experiencia estética, me imagino. Sí, yo la defino y he escrito algún ensayo que le llamo evidencia transconceptual, basado en la evidencia en el sentido, yo hago una crítica muy fuerte en mi propia obra de lo que es la representación en Occidente, porque lo que es la representación, que no creo que exista como tal en el arte prehispánico, no creo que existiera ese concepto de representación, ni en el arte oriental, eso es otra cosa, ¿no? Pero mis estudios se basan en el arte occidental, entonces la representación es un concepto que define, que redobla, ¿no? Es la presencia y la representa, ¿no? Por eso es una representación. Entonces, para el estudio y la investigación de la representación, en Occidente, pues cría esta categoría de evidencia transconceptual, que es, digamos, la evidencia que viene de este término griego, de lo que es no solo ver, sino mirar. No es lo mismo ver que mirar, ¿no? Claro. Entonces, mirar implica toda una cultura, ¿no? Es todo un proceso de educación visual de Occidente. Hay un proceso de conocimiento, ¿no? Donde obviamente Occidente se cargó hacia la mirada, ¿no? Olvidando otros sentidos, el del olfato, el del gusto, el del oído. Entonces, como que ahí caímos en Occidente en un callejón sin salida. Entonces, mi cuestionamiento es sobre la representación y la mirada. La mirada es ese proceso civilizatorio de Occidente que crea
un sentido específico de cómo se mira, porque no es lo mismo la proporción en Egipto del cuerpo humano que con los griegos. Claro. ¿No? Entonces hay un sentido que se va generando culturalmente, ¿no? Entonces ahí a mí me interesa eso como conocimiento, ¿no? Cómo se genera ese conocimiento y hacia dónde nos lleva. Y entonces parte de mi obra es cómo cuestiono la mirada en Occidente. Lo que hago es generar 9 imágenes ideales y 3 las entierro, ocluyo en Argentina, 3 en España y 3 en México. Eso se llama proceso A9. Entonces no hay una convergencia para la mirada de la obra. La obra está enterrada solamente una en la Patagonia, otra en el desierto, otra en una playa, ¿no? Solamente yo sé. Entonces, obviamente esto lleva a un registro, que es lo que a mí me interesa, el archivo. Hay un registro, un archivo del proceso creativo y del proceso de la oclusión, digamos, del cómo se entierra la obra. Y eso es porque parte de una crítica de la representación. O sea, yo no me caso que si yo genero una imagen, eso quiere decir que está bien, ¿no? No necesariamente. Yo tengo que cuestionarme por qué genero esa imagen y cuál es la función social de esa imagen. Entonces ahí hay una crítica de Occidente, de la imagen, del manejo de la imagen en Occidente, pero hay una crítica de mi propio proceso creativo, de mi, digamos, entre comillas, profesión. Y que enriquece ampliamente tu obra. Y yo creo que también nos cuestiona a nosotros como espectadores, ¿no? Esta propuesta que mencionas, de cómo nosotros nos enfrentamos a una obra artística, bajo qué parámetros. Entonces, yo creo que todos los que estamos escuchando estas palabras de Fernando Gallo, pues nos llevamos este tipo de recomendación también, este tipo de consejos sobre cómo acercarnos a una obra artística. Yo quisiera que ahora fuéramos a los libros para todos y que nos hablaras un poco de qué libros han marcado tu vida. Okay. Libros para todos. Sí, bueno, básicamente mis lecturas, Nietzsche es muy importante, ¿no? Sí. En mi juventud. Cioran es muy importante. Carlos Marx es muy importante. Las lecturas de Carlos Marx, del joven, como le decían, del joven hegeliano. Las lecturas del joven marxista, Carlos Marx, ¿no? Porque obviamente él generó este sentido teórico, pero esos escritos filosófico-económicos que realizó en su juventud tratan muy bien lo que es la representación y lo que es no solo el trabajo, la plusvalía y tal, no, sino que tienen un sentido filosófico de lo que es el ser humano, de lo que es la mercancía como objeto y cómo se cosifica, ¿no? Hermann Hesse, obviamente, en los 20, 21, El lobo estepario, en fin, todas estas lecturas. Demian. Sí, Demian es fundamental. Bakunin, ¿no? Los libros de Bakunin, básicamente a mí me interesaba esta parte anarquista, libertaria, ¿no? En contra del proceso autoritario de los socialistas comunistas, ¿no? De su época, del siglo XVIII, ¿no? Digo, XIX, perdón. En literatura, bueno, pues obviamente las lecturas de Julio Cortázar, ¿no? Los cuentos, sí. Las novelas de Julio Cortázar son fundamentales. Me acuerdo que él describía cómo para cambiar el mundo había que subir una escalera de espaldas, ¿no? Porque eso implicaba también esta ruptura epistemológica, claro, de la que hablamos, o sea, sí, se veía el mundo de otra manera, ¿no? Otra mirada. Otra mirada. Las notas de Duchamp sobre arte,
estas notas que él escribía, que hay un libro maravilloso que acá casi no se consigue, que se llama Du Sign, el de signo, algo así, está en Gustavo Gili. Son maravillosas porque él define lo que es el objeto artístico para él, ¿no? Digamos que es de donde él parte o a donde él llega de su creación artística. Algunos escritos de Antoni Tàpies sobre el arte mismo, sobre el espíritu catalán, ¿no? Y bueno, obviamente estoy olvidando a Jean-Paul Sartre, ¿no? A mí me gustó mucho esa obra de él que se llama A Puerta Cerrada, que es una obra de teatro, que es una maravilla porque es la confrontación de 2 o 3 personas en el infierno, ¿no? En un cuarto cerrado, y básicamente pues al final termina diciendo el infierno son los otros, ¿no? Sí. Y la otredad es la importancia, la otredad como alteridad, que es la que debemos respetar y conocer y no tener miedo, ¿no? El racismo y todo esto que existe hoy en día, pues es miedo al otro, sí, ¿no? Entonces, esas lecturas, y seguramente se me están olvidando muchas, pero básicamente lo que es lecturas libertarias, ¿no? Y que confrontan la propia existencia y la condición del ser humano. Sí, Fernando, qué interesante, y también pues para ustedes radioescuchas y para mí nos llevamos estos libros como recomendación para seguir cuestionándonos, para seguir leyendo, para seguir buscando el arte en donde se pueda. Yo te agradezco mucho, Fernando, que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Algunas últimas palabras? Bueno, pues saludar mucho al auditorio, a los jóvenes ilustres, que se vayan a los museos, que lean literatura, novela, cuento, que hagan teatro desde sus talleres en secundario, prepa, que tengan amor por lo que es toda la manifestación artística, porque para mí es la gran el espíritu mayor que hay en la humanidad, y lo que nos salva, yo creo que como especie, es esto, ¿no? La expresión artística. Así es. Y bueno, Radio Escuchas, yo estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Me despido afectuosamente. Yo soy Xochipilli Hernández. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como de Gest Media y de Gest Educativa. Y les recuerdo que de Gest Radio es tu radio. Hasta la próxima. Oye, aquí estamos en la costa, pues. Pues sí, traemos aquí unos mariscos bien buenos. Unos mariscos aquí a De Gest Radio. Porque De Gest Radio es tu radio.